Muy buenas tardes con todo el público presente. Mi nombre es Aura Muscher, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, la UNEMI, correspondo a la carrera de Comunicación Social y me encuentro en la modalidad en línea. Bueno, con ustedes vengo a hablar sobre un tema bien grande que es la inseguridad. Creo que muchos de nosotros hemos llegado a pasar por este grave momento en el que prácticamente vamos por la calle y estamos con nuestra familia o muchas veces estamos solos y pasa un motorizado, nos asusta, se nos lleva nuestras pertenencias, todo para que no nos llegue a pasar nada malo. Y pues bueno, entonces van las personas a sentirse como que agobiadas, como que les da zozobra, como que la impotencia llega más fuerte. A veces ha pasado que intervienen en nuestras casas, llegan a asaltar a nuestros trabajos. Uno llega a un comedor, a un restaurante y de un momento a otro en la noche llegan y asaltan. Entonces son temas que nos hacen sentir inseguros. Entonces más o menos con esa introducción al tema, pues vamos viendo cómo es la inseguridad y a qué nos debemos atener, ¿no? Y bueno, dando inicio a esto, pues voy a informar sobre la inseguridad que vive nuestro país conforme a las esferas públicas. Continuando a esto, nos vamos a hacer el planteamiento o las preguntas. ¿Qué son las esferas públicas? ¿Qué son las esferas públicas? Dando respuestas de incógnita, podemos resaltar que son aquellas que llegan a expresarse o a sentirse de libre discusión ante un conglomerado o público presente en un lugar determinado, claro está. Puede ser un coliseo y estamos debatiendo y, y ocurren todas estas simulaciones, los parámetros y todo lo demás. ¿Por qué hablamos de las esferas públicas en este espacio? Porque en las esferas públicas y sociedad en general se puede manifestar la inseguridad, que ya estamos hartos, que ya la impotencia está a 1000%. Entonces, ¿por qué hablamos de las esferas públicas en este espacio? Porque así llegamos a manifestar los temas que nos vienen a todos involucrando, ya que prácticamente gracias a ello nos da desagrado, inconformidad en nuestra vida cotidiana, ya prácticamente no se puede salir y cada vez se siente menos agradable. Bueno, y así recordar que la esfera pública puede llegar a diferentes grupos sociales, además de que la inseguridad también se considera como una consecuencia de la corrupción, la misma que es un grave problema en las instituciones estatales y privadas. Ya, gracias. La inseguridad. Como ven, ahí el policía está atrás del ladrón, corriendo, algo que siempre pasa, ¿no? Ahí está el claro ejemplo de que prácticamente muchas veces llega un motorizado, nos asalta o muchas veces también sufrimos acoso de esas personas, ya que esto prácticamente preocupa a la ciudadanía en general. Y bueno, vamos a dar empezando por qué es la inseguridad. Un ratito voy a dejar de compartir. ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad abarca la existencia de peligros constantes en la sociedad, donde prácticamente se asocia el robo, los accidentes, el crimen organizado que va de la mano del narcotráfico
y del sicariato. Y no por último, dejemos de acotar a esto, también están las víctimas por violencia de género. Y estos temas son a menudo las mayores preocupaciones de la ciudadanía en general, porque ya no es que, o sea, pasa una vez al mes, pasa 2 veces a los 6 meses, no, ya prácticamente pasa diario. ¿A quiénes afecta la inseguridad? Normalmente la inseguridad afecta a los más necesitados o vulnerables, menores de edad. Y uno de los temas que más prevalecen en nuestro país, que prácticamente afectan a todos ellos, es el narcotráfico. Esas personas vulnerables, ¿quién creen que sean? Esos son los niños, los jóvenes con aspiraciones a estudiar, los adultos mayores, las personas que prácticamente son desamparadas y que en este momento se encuentran en asilos o en refugios. Entonces estas personas llegan y como no tienen una ayuda, o por ejemplo los más pequeños son inocentes, no piensan en qué grado podría llegar a pasar a ellos. Entonces ellos se van a sentir que, bueno, el Señor me lo pidió y lo voy a hacer. Entonces, ellos son los más vulnerables en este caso, porque llegan las personas malas y toman a justamente esas personas que lo necesitan o personas que prácticamente no saben nada y las usan. Y bueno, retomando lo del narcotráfico, esta amenaza que prácticamente es constante, que lleva a familias a continuar una lucha interminable, también llega a haber víctimas de femicidios, abuso, y pues también creo que a todos nos ha de haber llegado a pasar que llegan a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, donde laboramos, y nos piden cierta cantidad, nos llenan de amenazas y prácticamente ya la seguridad ya no existe. Pero eso sí, cada familia pues va salvaguardando sus recursos económicos, sus recursos sociales y hasta su integridad social, física y moral, cosas que se van dando día a día. Y bueno, por aquí les voy a poner. Una vez ya pasamos por esto, vamos al otro tema. Ya, a quienes afecta y ahí están todas las personas, porque prácticamente la inseguridad nos afecta a todos. Ya, ¿por qué se produce la inseguridad? Porque existe crisis, ¿no? Entonces ahí aparece el dinero, el bendito dinero que prácticamente nos hace caer bastante. Entonces, por esa razón llegamos a eso. Ahora vamos a continuar en por qué se produce la inseguridad. El aumento de la inseguridad y de la delincuencia en nuestro país, pues como está íntimamente relacionado con la crisis económica y social, esta que llevan provocando los administradores públicos y privados, los grandes influentes como el gobierno. Entonces, van poco a poco inmiscuyendo en todas esas fases. Consecuencia de ello, pues prácticamente existe el aumento de desempleo y la caída de ingresos, donde el dinero es lo que más perdura entre nosotros, ¿no? Nosotros dependemos bastante de ello. Entonces, como prácticamente muchas de las personas dependemos del trabajo que uno va realizando, llegan, les desemplean, ellos prácticamente no están viendo
si es que nosotros tenemos una familia, si nosotros tenemos a alguien a nuestro cuidado, si es que no nos hace falta ese dinero y solamente trabajamos por pura afinidad, porque nos gusta. No, prácticamente en sí nosotros laboramos porque prácticamente lo necesitamos. Entonces, una vez llega eso, viene el desempleo. Entonces, uno ahí que recae en esas malas compañías que ya mencioné. Entonces, prácticamente van poco a poco relacionándose y ya no solamente te afecta a ti, te afecta al hogar, afecta a la familia, porque ellos no solamente, si es que ya no les respondiste bien, ellos van a coger y decirte, ya, listo, solamente te vamos a hacer daño a ti. No, ellos van a coger y decir, páganos nuestro dinero o retoma tus actividades o le vamos a hacer daño a tu hijo o le vamos a hacer daño a tus papás o le vamos a hacer daño a tu esposo, a tu esposa. Entonces todo eso va recayendo. Ya prácticamente, y como uno no tiene de otra, uno tiene que coger, agachar el lomo y seguir con esas personas. ¿Por qué? Porque a veces ni para la canasta básica nos alcanza. Bueno, continuando a eso, ¿cuáles son las provincias más vulnerables ante la delincuencia en el Ecuador? ¿Cuáles son las provincias más vulnerables? Ya. Prácticamente en sí no podemos llegar a basarnos en un cierto número de provincias que nos vaya a hacer afectar, porque prácticamente uno ya no se encuentra seguro en nuestros hogares. Ya no existe este decir que, bueno, me voy a ir a tal provincia porque son personas más honorables, porque son personas eh, que sí piensan en superarse, pero no, a veces uno llega a hogares de esas personas por simple visita o porque son amigos y se topa con algo duro, se topa con esa persona que está tranquila, pero atrás tiene a su esposa golpeada, tiene a sus hijos golpeados. Entonces ya no prácticamente, ya ni siquiera en nuestros propios hogares podemos tener seguridad, ya no hay un rincón seguro. Como ven aquí, prácticamente entre las provincias que más resalta la inseguridad, que son formatos que se saca del internet prácticamente para poder tener más abastecimiento de eso, está el Guayas, Manabí, Los Ríos, implementaciones a la seguridad. ¿Cómo podríamos llegar a la seguridad? Bueno, una de ellas es el gobierno debería implementar nuevas y estrictas leyes en contra de los delincuentes, algo que ya ha estado pasando poquito a poquito. Ya sabemos que se va formando todo con granitos de arena. Entonces ya están formulando leyes. Pero una referencia a esto lo podíamos tomar sobre la República de El Salvador, donde se encuentra el actual presidente de El Salvador, que es Nayib Bukele, que prácticamente nos asombra, ya que él ha puesto un paro a la delincuencia, al narcotráfico. Los presos se esconden. Ya no, o sea, ya no es como que decir, es una sociedad como todos los países, no. Ahí es mano dura. Y pues bueno, como todo se va transcurriendo, pues hasta ha llegado a ser inspiración para otras nacionalidades por su comportamiento ante la delincuencia. Ya, otra de lo que se implementó entre las ideas fue realizar mejoras
en los sistemas de iluminación, ya que prácticamente hay parques, hay callejones, hay avenidas que no tienen la iluminación apropiada. Recuerden que la iluminación es básica para que tengamos seguridad. Recordemos que sin iluminación albergamos una guarida para los delincuentes. También entre las iniciativas que se desea poner es para las personas que están en la capacidad, para los barrios que están en la capacidad, es de poner cámaras de seguridad o los cercos eléctricos o las alarmas comunitarias, que son prácticamente una ayuda en la actualidad, pues para no dejar por último lo que es la violencia de género o la violencia intrafamiliar. Fue que teníamos que fomentar a la ciudadanía a que llegue a denunciar si es que llega a pasar por aquellos momentos donde uno prácticamente se siente solo porque nadie quiere ayudarnos. O si es que esa persona todavía no se siente en la capacidad de pedir ayuda, uno como hermano, como familiar, como vecino, asistir a charlas de inclusión entre víctimas. Y una vez ya vean, ya se comuniquen, ya sepan más o menos cómo orientar a esas personas, llevar a las personas a las charlas de inclusión para que vean que no están solos, para que vean que hay personas que ya están intentando denunciar, que ya se va haciendo justicia, y así esas personas puedan llegar a acudir a las autoridades pertinentes. Y pues bueno, en esa es más o menos una metodología que tenemos como para que pueda recobrar la seguridad a nuestra sociedad. Y bueno, eh, ya dada la información que se fue pertinente, que fue relevante y que fue otorgada por cada uno de mis compañeros acerca de la inseguridad, porque prácticamente la inseguridad afecta a cada uno de nosotros.